Bueno, en este primer servicio somos pocos, pero fieles al Señor, amén. Primero que nada, pues como siempre es para mí un privilegio el poder dirigirme al pueblo de Dios, sí, y pues me gustaría a través de una oración agradecer al Señor por esta oportunidad. Gracias, Padre bendito, te doy en este momento por tu amor, por tu misericordia, por todas esas bendiciones, Señor, que tú me has dado aún sin merecerlas. Gracias, Padre, porque a través del apóstol Jehová Medina, Señor, me das oportunidad de dirigir esta palabra, este mensaje, Señor, a todo este pueblo, Padre. Gracias, Padre, por todo y todo lo que nos has dado. Señor, en este momento también te pido que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien dirija esta palabra, que mi corazón se sincronice con el corazón, con tu corazón, Señor, para que sea de bendición tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, benditos. Pues bueno, en este día voy a compartir con ustedes un tema que es llamado la intimidad con Dios. Y para iniciar, pues sabemos que nosotros como cristianos y en general todos los seres humanos tenemos esta necesidad de saber de Dios, ¿sí? Inclusive aquellos que se dicen ateos, también tarde o temprano les surge esa necesidad, dicen, no, yo no creo en Dios. Sin embargo, siempre hay momentos en nuestra vida en donde volteamos a ver otro lado, sabemos o llegamos a dar cuenta de que por nuestras propias fuerzas muchas veces no vamos a poder hacer las cosas. Un ejemplo lo veía yo, ¿no? O sea, por ahí había escuchado que cuando uno se sube a un avión y empieza a tener así como que problemitas, se acabaron todos los ateos. En ese momento se acaban. Entonces, ay Dios. Entonces todos tenemos circunstancias en la vida en que nos llevan a conocer a Dios. Algunos de nosotros nos acercamos al Señor porque nacimos en una familia cristiana. Algunos otros nos hemos acercado a Dios porque hemos tenido un problema y lamentablemente quien debería de ser nuestra primera instancia para acudir a Él en un problema se convierte siempre en la última. Sí, cuando estamos sobre todo en el mundo, vamos a todos lados, acudimos a todo mundo, excepto aquel que lo puede todo. Y ya como última instancia dices, bueno, y le estoy hablando por experiencia propia, no porque alguien me platicó. Y bueno, el hecho de conocer o de saber de Dios, estoy seguro que todos los que estamos aquí sentados conocemos de Dios, amén. Sabemos quién es Dios. Ok, pero ¿qué creen? También los demonios lo saben. O sea, no es tanto el hecho de conocer de Dios. En Hechos, capítulo 19, en los versículos 13 y 15, menciona algo así. Cuando Pablo estaba predicando en Asia, pero en el versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, no es suficiente saber que Dios existe, no es suficiente conocerlo, tenemos que ir más allá, amén. También Él creó en nosotros una necesidad de adorarlo, de conocerlo, de acercarnos a Él, ¿sí? Por eso es por lo que Él puso un espíritu en nosotros. Sabemos que Dios es espíritu, ¿sí? Y también Él nos puso un espíritu en nosotros. ¿Para qué? Porque esa es la forma en que nosotros podemos acercarnos a Él, a través del espíritu. Sabemos que físicamente nuestros sentidos no son capaces de percibirlo, ¿sí? Sin embargo, podemos acercarnos a Él a través de su espíritu. Y es por eso que somos una creación especial. Sabemos que todo lo creó Dios,
amén, inclusive nosotros, por supuesto. Sí, pero somos los únicos que podemos acercarnos a Él a través de este Espíritu en este ámbito terrenal, sí, o en el ámbito físico. Sabemos que está el ámbito espiritual, que también los ángeles están cerca de Él, arcángeles y todo esto, ¿no? Pero solamente nosotros a través de nuestro propio espíritu es como podemos acercarnos a Él. Por ejemplo, Él, a pesar de que creó los cielos, las montañas, los planetas, los mares, todo esto, Él no puede tener una relación como la tiene con nosotros, porque nosotros somos también benditos espíritu. Amén. También cuando el pecado entró en el mundo, sabemos de que el Señor creó a Adán y Eva, sí, puros, sin mancha, santos. Sin embargo, la tentación pudo más, y en ese momento el pecado entró, sí, a la humanidad. Y en ese momento pudiéramos decir que tuvimos cierto tipo de muerte espiritual en la que fuimos separados de una relación directa con Dios, ¿sí? Sin embargo, también sabemos que fue a través del Señor Jesús, por su muerte, que esa relación se restableció y ahora nuevamente podemos acercarnos a nuestro Creador. Gloria al Señor. Además, claro, este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, pues nos trajo la salvación. Pero la salvación no es suficiente, no debería ser suficiente para nosotros. Claro, deberíamos estar contentos, gozosos porque recibimos esa salvación. Sin embargo, recordemos que somos hijos de Dios. Aquí también habemos varios padres de familia. ¿A qué padre no le gusta estar en contacto con sus hijos? ¿A qué padre no le gusta que sus hijos se acerquen para decirle cómo se sienten, para decirle cómo estamos, para compartir? ¿Sí? Y también lo busca esto mismo nuestro Dios, ¿no? Entonces, por esto mismo recordemos, somos hijos de Dios y nuestro Padre también quiere que nos acerquemos a Él. Amén. Ahora bien, ¿qué es la intimidad con Dios? Muy probablemente todos nosotros tengamos algún tipo de idea, algún tipo de, pues más o menos definición, qué es intimidad con Dios, pero realmente qué es lo que significa esta intimidad con Dios. Lamentablemente en nuestro entorno, en nuestra cultura, el hablar muchas veces de lo que es una relación íntima, pues siempre nos enfocamos a una relación de tipo sexual, ¿no? Que eso es como normalmente nosotros lo percibimos a través de los diferentes medios. Sin embargo, no es así. O sea, una relación, primero, la intimidad es todo aquello que hacemos que no está a la vista al público, lo que nosotros hacemos en nuestra casa. El dormir es una acción muy íntima. O sea, pues no nos dormimos afuera, ¿no? Para que todo el mundo nos vea. Nos dormimos en nuestra casa, ¿sí? Igualmente, o sea, cuando nos bañamos o inclusive cuando platicamos con nuestra esposa, estamos teniendo una relación en intimidad, ¿sí? Entonces, más o menos ya nos vamos dando una idea también que esta relación íntima con Dios es acercarse a Él, ¿sí? Estar lo más cerca de Él, el poder en un momento a solas nosotros estar con Él. Ahorita estamos un grupo, el Señor está aquí, sabemos que su presencia está aquí, pero sin embargo en nuestra casa es donde podemos buscar una relación íntima con el Señor. Amén. Gloria al Señor. También podríamos nosotros empezar, digo, la Biblia yo creo que es el mejor lugar para buscar ejemplos de todas aquellas personas que han tenido una relación íntima con Dios, ¿sí? Y yo creo que uno de los ejemplos más claros es David, ¿sí? Que pues inclusive, ¿no? También la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y para más o menos ilustrar qué tan profunda era esa relación con el Señor que tenía el rey David, permítanme leer el Salmo 63 de los versículos 1 al 8, ahí viene también en el tríptico que les entregaron, y dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti,
mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí vemos, benditos, cómo él buscaba de una manera, pudiéramos decir inclusive desesperada, la presencia del Señor, como él anhelaba estar en la presencia del Señor, ¿sí? En el versículo 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aquí también podemos ver cómo el salmista reconoce esas virtudes del Señor, como es la misericordia, ¿sí? En el versículo 4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Es también importante que recordemos que parte de este acercamiento con el Señor es también para alabarlo, ¿sí? Esto no debemos de olvidarlo. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces aquí podemos ver, pues insisto, todo este anhelo que tiene en este caso el rey David por nuestro Señor, y que pues la búsqueda que él está haciendo es más importante que cualquier otra cosa en su vida, sobre todo en los momentos de desesperación. ¿Por qué? Porque él sabe, él está consciente que el único quien lo puede sacar de ahí es nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. De esta misma manera podemos ver aquí de cómo él reconoce que cuando él está cerca de Dios, cuando está en intimidad con Dios, su alma se regocija, ¿sí? Y su alma se siente satisfecha. Y seguramente nosotros, en el momento en que nosotros estemos intentando tener esta relación íntima con el Señor, que realmente nos podamos acercar a Él, comunicarnos con Él, si vamos a sentir también este mismo gozo. ¿Qué es lo que sucede conforme nos vamos acercando cada vez más al Señor? Sabemos que una de las maneras de poder acercarnos a Él es a través de su palabra. Por supuesto, cuando venimos aquí muchas veces escuchamos de Él. Y conforme más y más nosotros vayamos entendiendo, miren, en un principio, cuando empecé a andar en los caminos del Señor hace como 6 años, tenía mucha curiosidad por la palabra. Quería yo leer la Biblia y la leía, ¿no? Pero así como leer una novela, ¿no? Un libro cualquiera. Pues está padre, ¿no? Decía, por ejemplo, Job, pobre Job, sí, le fue como en feria, ¿no? Imagínense, o sea, esta persona que tenía tanto dinero, era tan rico, tan importante, tan influyente, y de la noche a la mañana perder todas sus posesiones, perder a su esposa, perder a sus hijos. Híjole, o sea, lo vemos acá de lejecitos y decimos, híjole, qué feo estuvo, ¿no? Pero yo creo que si nos pasara eso, nos derrumbaríamos tremendamente, ¿no? Pero entonces, al principio, cuando yo lo leí así, pues ese era mi comentario. Híjole, qué feo estuvo. Y lo mismo con los demás libros. Sin embargo, conforme uno va leyendo, ya no nada más se fija uno en el libro. Después te das cuenta que habrá algún capítulo que dices, ¡pah!, se te empiezan a abrir los ojos espirituales, empiezas a entender más y más la forma de pensar de nuestro Señor, porque estás teniendo una relación cada vez más íntima con Él. ¿Qué es lo que sucede cuando conocemos a alguien, con nuestros amigos? Si nosotros queremos conocerlo, o sea, tenemos contacto frecuentemente con esta persona, ¿sí? Cada vez nos reunimos muy seguido con ellos, sabemos cómo Él piensa, Él sabe cómo pensamos nosotros. Es lo mismo con el Señor. Poco a poco, que cada vez nos vayamos metiendo más y más con Él a través de la palabra, aquí también en la iglesia, cuando venimos a adorarle, ¿sí? También estamos teniendo ahí una relación con Él, ¿sí? Entonces cada vez lo vamos conociendo más y más, cada vez
vamos siendo más conscientes de lo que Él quiere de nosotros, cada vez somos capaces de discernir su palabra, ¿sí? Y esto es bien relevante para nosotros en nuestra vida cristiana, especialmente en estos tiempos, hermanos. ¿Cuántas denominaciones cristianas hay? ¿Cuántas pudiera decir dentro de lo que se considera cristianas, no? Aparte, ¿cuántas religiones hay? Todos dicen tener la verdad, todos dicen que los demás están equivocados. Ahora sí que cada quien lleva agua para su molino, ¿sí? Sin embargo, Dios solo hay uno, nosotros lo sabemos, y su palabra es una, y la verdad es una, no hay más. ¿Cómo la vamos a saber? ¿Escuchando a todo el mundo? Solamente escudriñando la palabra. Eso va a abrir nuestros oídos, nos va a acercar al Señor, vamos a entender cómo Él piensa, vamos a saber qué Él busca de nosotros, ¿sí? Entonces esa es una parte primordial. Insisto, con tantas religiones, tantas doctrinas también que hay, ahora también con tantos evangelios que se mencionan, sabiendo, ¿no?, que solamente hay un evangelio, que es el evangelio de la salvación, no hay otro. Amén. Y en esto resulta importante, por eso resulta importante el poder tener ese acercamiento para entender al Señor, para poder tener ese discernimiento. De hecho, pues lo menciona también la Biblia, ¿no? En Mateo, en el capítulo 7, versos 15 y 16, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces por eso es relevante el poder conocer cada vez más y más al Señor. Al ir conociendo al Señor también, nuestras prioridades cambian, ¿sí? Nuestros valores cambian, por supuesto. Y ahora el Señor se convierte, o debería de convertirse, en la parte más importante de nuestra vida. Al principio, les soy muy franco, hermanos, y a lo mejor van a decir: oye, ¿qué onda? Pero yo decía, híjole, o sea, ¿qué representa? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser lo más importante en mi vida, el Señor. O sea, como que no le encontraba mucho sentido. ¿Por qué tiene que ser lo más importante en mi vida? Y también cuando decían, es que nosotros debemos amar a Dios más que sobre todas las cosas, o por sobre todas las cosas. Decía, wow, o sea, tengo que amarlo más que a mi esposa, más que a mis hijos. Y así como que me quedaba, ¿cómo es posible? ¿O por qué? Después, igual, nuevamente, o sea, leyendo, escudriñando la palabra, me di cuenta que es una gran verdad. Si nosotros amamos a Dios, lo vamos a obedecer ciegamente. No vamos a poner en duda su palabra, y mucho menos dudar de sus promesas. Y esto nos va a llevar a donde queramos ir, dentro de los caminos del Señor. El amar al Señor por sobre todas las cosas va a hacer que nosotros obedezcamos su palabra, que también incluye que nosotros debemos amar a los demás como a nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí fue donde empezó a tener mucho sentido para mí el por qué Dios tiene que estar por sobre todas las cosas, por qué debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y es porque de esta manera vamos a amar a los demás, ¿sí? Y quien ama a los demás siempre va a buscar el beneficio de las otras personas o el bienestar de las otras personas. Amén. Gloria a Dios. Luego, hay veces que mi tonito es así medio aburridón, o sea, por eso a veces tengo que cambiarle un poco, porque luego se me andan quedando dormidos, benditos. Gloria a Dios. Ok. ¿Qué es lo que nosotros buscamos o qué necesitamos para poder conocer a alguien?
Hay varias formas de conocer. Por ejemplo, ¿alguien de aquí sabe quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Sí? Okay. ¿Alguien lo conoce? Entonces no es lo mismo saber quién es a conocerlo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido esa oportunidad de tener ese contacto. Ahora bien, una sola vez será suficiente, 2 veces será suficiente, 3 veces. ¿Qué necesitamos hacerlo para conocerlo? De verdad, tener una relación íntima. ¿Sí? Es por eso que es tan importante. Pensemos un poquito y seamos honestos. No necesito que respondan, pero ¿cuántas veces durante la semana tomamos la Biblia, leemos, o no voy a decir leer, escudriñamos la palabra, tratamos de entender para ir conociendo al Señor? No sé, o sea, tal vez hay algunos que lo hacen muy seguido, tal vez haya otros que no lo hagan tan seguido, pero eso es lo más recomendable. Conforme nosotros nos adentremos más en su palabra, cada vez vamos a entender más de cómo Él piensa, qué es lo que quiere, qué espera de nosotros, ¿sí? Y es súper relevante el poder escudriñar la palabra. También nos vamos a dar cuenta, como mencionaba, o sea, podemos leer la Biblia, toda la Biblia, y vamos a aprender muchas cosas. Después la vamos a poder leer otra vez y decir, ay caray, yo no me había percatado de esto. Cada vez, en cada situación en que nosotros nos encontremos, la palabra siempre nos va a dar algo diferente, siempre vamos a sacar algo diferente de la palabra. Les mencionaba, ¿no?, que antes pues leía un capítulo y decía, wow, cuánto aprendizaje. Después un libro, luego un capítulo, y hubo ocasiones en que un versículo me dejaba pensando, meditando, realmente sorprendido de lo que había, de toda la profundidad, de la sabiduría, de la bendición que había en un versículo. ¿Y cuántos hay en la Biblia? No sé, pero son muchísimos. Entonces, lo que podemos sacar de la palabra es inmenso, realmente, pero para poder aprovecharlo, insisto, tenemos que escudriñar la palabra. Amén. También el tener esa relación personal con Dios nos llena de gozo. ¿Por qué? Les voy a ser bien francos también en esto. Cuando pues yo empezaba también en los caminos del Señor, híjole, yo tenía muchas dudas en cuanto a las promesas que venían ahí. Y también así como que decían, no, pues como que esto es para los de aquellos entonces, ¿no? O sea, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y poco a poco, con ese poquito de fe que pudiera yo tener, que hasta decía, bueno, ok, vamos a hacerlo, así como dice el Señor. Vamos a confiar en Él, que Él va a llevar todo. Cada vez me ha ido llevando a nuevos niveles, sobre todo, bueno, en mi trabajo, que es la verdad. Ha habido ocasiones que yo no entiendo cómo es que se resuelven unas cosas que, híjole, que anteriormente, antes de conocer al Señor, bueno, yo tenía cierto nivel de responsabilidad que era muy bajo, pero yo me comía las uñas, ya casi quería aventarme yo por la ventana, ya no sabía qué hacer. Sí, en serio, era muy estresante, ¿sí? Y ahora digo, bueno, me estoy haciendo conchudo o no sé, pero ahora tengo un problema. Le digo, Señor, tú abre las puertas que tengas que abrir. Todos los días, eso sí, en la mañana pido al Señor que me dé sabiduría para resolver todos aquellos problemas, que me dé prudencia, todo lo que necesito. Y el Señor ha respondido. Y entonces me doy cuenta, por ejemplo, a mí me encanta el libro de Josué, ¿no? Y cuando le dice, ¿no?, que donde toque
la planta de sus pies, el Señor va a estar ahí respaldándolo. Yo tomé esa palabra, la hice mía y la utilizo todos los días. Y en serio, funciona, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y eso qué es lo que ocurre con eso? Te hace sentir confiado, te hace sentir que puedes lograrlo todo. No quiere decir que bueno, vamos a confiar en el Señor y vamos a sentarnos y Él va a hacer todo. No, nada de eso, Él no hace eso. Él dice, todo lo que tú hagas te voy a bendecir en lo que tú hagas. Entonces puedes estar confiando de lo que tú quieras hacer, Él te va a apoyar, Él te va a respaldar, pero hay que tener esa certeza, esa seguridad. Y entonces conforme cada vez conocemos al Señor más y más y más, nos sentimos más confiados, más seguros de nosotros mismos y sabemos que podemos lograr todo lo que nos propongamos. Amén. Gloria al Señor. Y así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo victorioso. No es un pueblo que ande ahí con, no. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para tener esa intimidad con Dios? Pues es conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Cómo piensa? ¿Qué le gusta? ¿Cuántos podemos responder esto? No necesito que me respondan ahorita, nomás piensen ustedes. ¿Sí? ¿Ya estamos seguros quién es Él? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué quiere de nosotros? Así como que deberíamos de pensar un poquito más allá, o sea, un poquito más respecto a esto. Y para conocerlo, insisto, pues necesitamos dedicarnos a esta búsqueda para poder llegar a saber realmente o poder contestar todas estas preguntas, ¿no? El problema es de que muchas veces el día a día, las presiones, lo que tengamos que hacer, de que nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, ya tomamos el carro para ir al trabajo, las señoras que se quedan en casa para hacer las cosas del hogar también están pensando qué voy a hacer, total de que le dedicamos un montón de tiempo a nuestras tareas cotidianas y no tenemos tiempo para buscar del Señor. ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando? No tengo tiempo para ti. ¿Perdón? O sea, yo creo que no nos cuesta trabajo a nadie, temprano, en la mañana, el primer pensamiento es decirle, gracias Padre que me permitiste abrir los ojos. ¿Será muy difícil? No creo. El decirle, Señor, en este día guíame, pongo mi vida en tus manos, pongo a mi familia en tus manos, Señor, dirígelos tú, toca sus corazones. Y podemos decirle muchas cosas más, lo que se nos ocurra. ¿Sí? Entonces no es tan difícil. Realmente no es tan difícil. Es tan difícil como nosotros lo queramos hacer. Y bueno, ahora bien, esta comunicación, la que nosotros tenemos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, pues no nada más nos la pasamos hablando nosotros, ¿no? O sea, es una comunicación. Comunicación es emisor, receptor y de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? Tiene que ser así, si no hay una comunicación. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones y peticiones, si son básicamente, pues nosotros hablando, es un monólogo, nosotros somos lo que le estamos diciendo o pidiendo algo, ¿sí? Y no está mal, o sea, no quiere decir que eso está mal o que eso no le agrada al Señor, por supuesto que le gusta escucharnos, por supuesto, pero también a Él le gusta que lo escuchemos, y así como que, caray, a ver, ¿y cómo lo escuchamos? Nosotros sabemos que el Señor tiene su manera de decirnos las cosas, y es principalmente a través de su palabra, a través de la Biblia, es la forma en que Él nos habla, también a través de la prédica. ¿Cómo sabemos que el Señor nos está hablando? Cuando en una prédica, por ejemplo,
de repente así nos hace clic. Sí, como que están diciendo algo y dices, pues está padre, y luego de repente, ay, o sientes de repente la pedrada, ¿no? Ahí es donde Dios nos está hablando. Sí, en la palabra igual. Cuando te pones a leer la palabra y dices, bueno, está interesante, y de repente hay algo que te llama la atención, en ese momento el Señor te está hablando. ¿Sí? Entonces sabemos que Él también nos habla, se dirige a nosotros de diferentes maneras, ya lo comentamos, a través de la prédica, a través de la palabra, e inclusive hay algunas veces que a través de un hermano, por supuesto. ¿Sí? A través de los profetas, no se diga. ¿Sí? Nos pueden llegar o podemos ver mucho de la palabra del Señor, o alguien nos podrá decir esto o lo otro, pero hay una cosa que debe ser básica y que nosotros tenemos que ser muy conscientes, y es de que Él nunca va a contradecir su palabra. Amén. Sí, si nosotros vemos que en la Biblia dice algo y alguien viene y nos dice, es de que esto y esto otro para ti, necesitamos nosotros tener ese nivel de discernimiento para ver si se contradice con la palabra. ¿Sí? Entonces eso es de suma relevancia, y de esta manera, hermanos, es como podemos estar seguros de que ese mensaje que nos están dando viene de Él, que no se contradice con su palabra. Amén. Gloria al Señor. También en esta comunicación con nuestro Dios, pues evidentemente tenemos que ser honestos y abiertos, sí, presentarle al Señor todo. ¿Qué es lo que traemos aquí adentro? El Señor ya lo sabe, o sea, no necesitamos platicarle nada, pero Él quiere que nosotros se lo digamos. Él quiere que, ¿por qué? Así, oye, a ver, si tú ya sabes todo cómo estoy acá por dentro, ¿para qué quieres que te platique? ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros se lo decimos, nos hacemos conscientes de esa situación. Probablemente hasta que no empezamos a hablar con Él, sí, estemos conscientes de eso, que decimos, ay Padre bendito, por favor, te pido, Señor, que a mi esposa le haga que no sé cuánto, y ahí estamos diciéndole, ¿no? Y luego de repente así como que sí te cambia, bueno, y es tu esposa la que tiene que cambiar. ¿No eres tú? Sí, siempre pedimos, ¿no? Que, o sea, todos estamos siempre bien y los demás son los que se equivocan, y sabemos que muchas veces al revés, ¿no? Pero el ser abiertos, el ser honestos, lo que nos permite es darnos cuenta a nosotros mismos de cuál es nuestra situación. Si no entendemos el síntoma, no vamos a poder corregir nada. Es lo mismo si vamos al doctor, le digo, ay doctor, ¿qué cree? Me siento mal. ¿Y qué tiene? Pues no sé, pero pues cúreme. Si no sabe qué es lo que tiene, qué es lo que nos duele, cuáles son nuestros síntomas, no nos va a poder decir algo y no nos va a poder curar. De la misma manera, si nosotros somos abiertos con el Señor en nuestra comunicación con Él, si le decimos cómo estamos, cómo nos sentimos, inclusive, o sea, sobre todo, una parte importante, el poder decirle en qué hemos fallado. Señor, perdóname porque te he olvidado, porque te he dejado a un lado. Si algo le sobra al Señor es amor y es misericordia. Él te va a perdonar. Gloria a Dios. Él te va a perdonar. ¿Sí? Pero hasta que tú no reconozcas que está, o que reconozcamos, debo de incluirme yo en esto, no vamos a tener esa transformación. O sea, no vamos a poder solucionar esa parte de nuestra vida que necesitamos solucionar. Amén. Entonces tenemos que ser abiertos, tenemos que ser honestos. Tal vez nos podamos sentir un poco vulnerables, como que muchas cosas, digamos, seamos sinceros, muchas de nuestras intimidades no se las platicamos a todos. ¿Por qué? Porque nos hace sentir vulnerables, ¿de acuerdo? No lo platicamos a todos, pero con el Señor no podemos hacer así.
Él hace de esa vulnerabilidad una fortaleza, ¿sí? Y si nosotros ponemos en Él todo eso en lo que andamos cojeando, Él lo va a solucionar y nos va a fortalecer. Acuérdense de una cosa, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Amén. Entonces, no nos dé temor de abrirnos con el Señor. Gloria al Padre. Muy bien. Ahora bien, también para poder estar en intimidad con Dios, debemos estar en unidad con Él. ¿Sí? Sabemos de que todo lo que le pidamos a Él con fe, Él nos los va a dar. Pero ahora, también hacía la pregunta hace rato, ¿sabemos qué es lo que Él quiere? ¿O se trata nada más de ir a platicarle y decirle qué es lo que nosotros queremos o necesitamos? Entonces ahí se requiere una comunicación. Ahora hay que entender qué es lo que Él quiere, qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que nosotros podemos darle. Sobre todo, qué espera Él de nosotros. Entendemos ya nos quedó claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Nadie está aquí por casualidad, porque al Señor se le ocurrió, ay, voy a crear ¿para qué? No sé, pues a ver qué hace, que se las arregle. No, todos tenemos un propósito en esta vida y tenemos que entenderlo. Cuesta trabajo saber cuál es. Y muchas veces es a través de las vivencias, a través de lo que nos ha estado pasando, que vamos entendiendo poco a poco. Yo también me pregunté, ¿y cuál es mi propósito? Como que mándame un mensajito, algo, no sé. Sí, un WhatsApp o por el Facebook. Pero el Señor nos va diciendo cuál es el propósito en nuestras vidas conforme nosotros nos vamos acercando más a Él. Todos somos diferentes y todos somos especiales. Nadie somos más, pero tampoco nadie somos menos. Todos somos muy particulares y, como también la palabra dice, todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Amén. Todos tenemos diferentes funciones y todos nos complementamos. En mi caso, yo he entendido, por ejemplo, que a través de las experiencias que yo tuve, de las vivencias, puedo compartir con los demás cómo fue que salí de todo esto, ¿no? Sí, y yo ahorita tranquilamente les puedo yo platicar cómo lograr realmente una vida en pareja que pueda ser satisfactoria, ¿sí? Después de que estuve a nada de divorciarme, ¿sí? Y fue por mi culpa, o sea, de nadie más. Ahora ya puedo decirles en qué me equivoqué, puedo platicarles, ¿sí? Por todo lo que pasé y ahora cómo veo las cosas tan diferentes. Y creo que es una aportación, una parte del propósito que Dios tiene para mí, el poder hablar a todas esas personas que de repente veo que su relación anda medio mal, y ahora sé que puedo hacerlo. ¿Sí? Y sé que ese es uno de los propósitos. Y hay un propósito para ti. Para cada uno de nosotros hay un propósito. Tarde o temprano lo van a encontrar. Reflexionen, piensen, escudriñen la palabra y pronto, muy pronto, si todavía no saben cuál es ese propósito, pronto lo van a encontrar. Amén. Gloria a Dios. Déjenme tomar agüita porque sí se me seca mucho la boca. Ahí mismo en el tríptico que les hicieron llegar, hay una anotación, yo la puse aquí en mi texto, está subrayada y dice: si notamos que nuestra relación con Dios está estancada, tal vez sea porque estamos centrados en nosotros mismos más que en Él. Hacemos oración,
Le decimos cómo estamos, expresamos cómo nos sentimos, pero no lo tomamos en cuenta a Él. Entonces, esto es realmente para que reflexionen que tal vez si nosotros sentimos de que nuestra relación no se ha movido mucho con el Señor, no ha mejorado mucho con el Señor, es porque a lo mejor nos estamos centrando en nosotros mismos, en lo que nosotros queremos, nosotros necesitamos y no en lo que Él quiere. ¿Sí? Piénsenlo, reflexiónenlo y sean sinceros, o seamos sinceros con nosotros mismos. Amén. Y escuchémoslo. Por último, ¿qué resultado tenemos de esta intimidad con Dios? ¿De qué manera se va a reflejar en nuestras vidas esta intimidad con Dios? Nadie, absolutamente nadie que haya tenido una relación íntima con Dios va a seguir siendo el mismo. Hay una transformación que es muy fácil de percibir. Tal vez al principio no, pero poco a poco, conforme nosotros nos adentremos más en el corazón del Señor y Él en el nuestro, Él siempre está en el nuestro, vamos a ser transformados. Nos va a ir cambiando de diferentes maneras y en todos los aspectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, miren, por ahí hay estudios y estas cosas que hacen de repente por ahí los científicos, de que nosotros, de las personas con las que nosotros nos juntamos, captamos cosas, si recopilamos cosas y luego nos empezamos a parecer a ellos, sobre todo pues con los que más tenemos relaciones con la familia. Entonces siempre, por ejemplo, los hijos se parecen mucho a los papás por todo eso que están viendo, que están viviendo con ellos y terminan siendo de manera muy similar. También, por ejemplo, dicen, tú checa con qué personas te juntas más y te vas a poder dar cuenta de que entre todas están, por ejemplo, el salario de promedio de ellos es muy parecido, ¿sí? Por alguna razón, y pues dices, pues sí, o sea, más o menos es cierto. Ahora bien, imagínense nada más el poder acercarte cada vez más al Señor. ¿Qué es lo que va a suceder? Que nos vamos a hacer cada vez más a su imagen y semejanza. Entonces por eso no podemos seguir igual, vamos a ser transformados, vamos a cambiar, ya no vamos a ser los mismos, ya no nos vamos a enojar tanto, cada vez vamos a enojarnos menos, por ejemplo, cada vez vamos a ser más conscientes de los demás, ¿sí? En fin, nos cambia en tantos y tantos aspectos que bueno, sería difícil. Además, bueno, también cuando conocemos en detalle al Señor sabemos de su amor, de su sabiduría y de que tiene el mejor de los propósitos para nosotros, lo que nos lleva a obedecerle ciegamente. Al momento en que nosotros vemos, claro, el estar con Dios, el tener una relación con Dios es buena, entonces así como que vamos doblando las manitas nosotros, ¿no? Y entonces vamos poniendo cada vez nuestra vida en sus manos y aprendemos a obedecerlo ciegamente. De repente somos rebeldes, lamentablemente es parte de nuestra naturaleza, pero poco a poco también decimos, ah caray, como que ya me estoy saliendo del huacal, necesito meterme nuevamente, ¿no? Sí. También, pues esto nos lleva a no poner en tela de juicio sus promesas, ni a cuestionar su perfecta voluntad. Cuando llegamos a ese punto, sabemos entonces de que Él tiene el control de nuestra vida. Muchas veces nos ocurren cosas que a nadie le gusta. Hay circunstancias, tal vez la muerte de algún familiar, que me despidan del trabajo, que tenga un accidente, y decimos, Señor, ¿por qué lo permitiste?
lo cuestionamos. Conforme más nos acercamos a Él, dejamos de cuestionarlo y nos damos cuenta cada vez que es parte de su perfecta voluntad. Y no podemos cuestionarlo. Amén. Gloria al Señor. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos más a Él y vamos a ver cómo todo eso que nos ocurre muchas veces es para nuestro propio bien. Amén. También al estar en intimidad con Dios no podemos, es difícil el ocultar el gozo que esto provoca, la alegría. Yo digo que vas a andar brincando todo el día, ¿no? No. O sea, pero el hecho de poder hablarle a alguien, o sea, nosotros vamos a llegar a un momento en que podemos tener influencia sobre las personas que nos rodean, ¿sí? Mientras más tengamos intimidad con Dios. ¿Por qué? Insisto, porque se nota, o sea, una persona que cada vez está teniendo más intimidad con el Señor, tú lo notas, tú lo ves, quieres estar con esa persona, quieres escucharlo, quieres ver, oye, inclusive nosotros cuando venimos a dar un testimonio aquí de lo que ha hecho el Señor por nosotros, eso influye en los que nos están escuchando y puede suceder que tengas tú un cambio importante en tu vida con un testimonio que hayan dado aquí al frente, porque tú sabes que el Señor no nada más da las promesas a unos cuantos, sino que es para todos, y si lo cumplió para una persona, ten seguro que también sabemos nosotros que también lo hace para nosotros. Amén. Entonces esa intimidad también nos permite influir cada vez más en las personas, que creo yo, y yo lo tomo también así muy personal, que es una de las cosas que más nos faltan, o que me faltan a mí en este caso, ¿sí? El poder decir, llegar no solo a los que están aquí nosotros sabemos de las grandezas del Señor, mucha gente allá afuera no, y no nos cuesta nada ir a decírselos, ¿sí? Y mientras más nosotros tengamos esa relación con Dios, va a ser más fácil ir y decírselos a todas esas gentes que están buscando desesperadamente al Señor, pero que no lo saben. Amén. Y por último, esta intimidad con Dios nos va a preparar para estar en el cielo. ¿Cómo te ves tú cuando estés allá? Que estés frente al Señor. ¿Va a ser el Señor un desconocido para ti? Eso va a depender de qué tanto te metas tú en intimidad con Él. Así como cuando llegas a una reunión y te presentan a todos, hola, mucho gusto, sí, yo soy fulanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En cambio llegas a uno que conoces, fulanito, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, ¿cuánto tiempo? Es muy diferente, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? A decirle, hola Dios, mucho gusto. Oh, Padre mío, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo queremos llegar? Usted respóndase y pues busque también la intimidad con Dios. Hubo una parte que me gustó mucho. La vida eterna comienza en el momento en que somos salvos. En el momento en que nosotros declaramos con nuestra boca que el Señor es nuestro único Salvador, en ese momento empezó para nosotros la vida eterna. Gloria al Señor. Y no necesitamos esperar a llegar al cielo para conocerlo. Lo podemos conocer aquí. Entonces, hermanos, la exhortación de este día es: busca la intimidad con Dios. Ya vimos cómo Él está en la palabra, Él está aquí en la oración y ayuno. Ahí es donde vamos a poder encontrar la intimidad con el Señor. Muchas gracias, benditos.